El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola queridos televidentes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro magazine Mundo Empresarial. Durante esta semana les mostraremos las actividades que realizó la Universidad Libre Seccional Socorro en el 12º Congreso de Contaduría Pública. Fueron socializados los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de la provincia comunera, los cuales fueron presentados por el coordinador del programa de administración de empresas, el ingeniero Edis Mauricio San Miguel. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Seccional Socorro. Primero, ser garantes de este estudio, ¿no? Porque en últimas, recuerde que el proceso de encuesta se contrató con un tercero, de acuerdo a la metodología que avala la Fundación Corona. En este caso fue Ipsos Gallus Napoleón, ¿cierto? Que fue la institución que aplicó el instrumento, en este caso la encuesta. La encuesta ya está estandarizada, es la misma que se aplica en todas las ciudades capitales de departamento, en las 20 y tantas ciudades capitales de departamento. Y lo de resaltar aquí es esa posibilidad o esa idea que tuvo Cámara de Comercio en buscar mecanismos para poder medir la percepción en los municipios de las provincias del sur de Santander. Digamos que ahí hay que resaltar ese trabajo que hizo Cámara de Comercio. Como universidad nosotros quisimos ser garantes, interpretar un poco los datos, que fue lo que ustedes escucharon el día de hoy, y tratar de entender un poco los datos. ¿Qué nos queda por tarea? Socializar mucho más esto, ¿no? Porque de pronto se nos quedan estos documentos y seguramente necesitaremos de hacer socializaciones, de que la gente los apropie, pese a que acuérdese que en la percepción decían que el 67% de las personas no se interesaban por lo público, ¿no? Entonces ahí es el reto que tenemos con esta información, ¿no? Tratar de socializarla, tratar de ponerla a disposición o colocarla a disposición de toda la ciudadanía y de que ojalá toda la ciudadanía la lea, la entienda, la interprete. Y en eso nos podemos comprometer como universidad a hacer foros, a participar en foros donde nos inviten para tratar de discutir de pronto con más detalle esta percepción ciudadana, ¿no? Pues mira que esto es sumamente importante porque acuérdense que lo que no se mide no se puede realmente evaluar. Si nosotros no medimos la percepción del ciudadano frente a las instituciones públicas del municipio, frente a cómo vive él en el municipio, pues no podemos mejorar, ¿no? Aquí hemos encontrado cosas muy relevantes en las cuales tenemos que trabajar como ciudadanos, como instituciones. En esto nos involucra la Universidad Libre, o se involucra la Universidad Libre, para tratar de mejorar esos indicadores. Entonces es muy importante saber, claro, esa es la primera ocasión que lo hicimos, y en los otros años vamos a seguirlo haciendo, ¿cierto? O sea, tenemos garantizado por lo menos 4 años ya para seguir haciendo. Entonces sería bueno mirar el próximo año, ¿cierto? ¿Qué percepción tienen las personas del municipio frente a estos mismos temas, ¿no? Y ahí sí podemos decir, oiga, mire, ha mejorado, ha disminuido, ha aumentado la percepción o la satisfacción, o ha aumentado, ha disminuido la insatisfacción de las personas en el municipio, ¿no? Es muy baja la participación ciudadana, es decir, nos quejamos mucho, pero poco hacemos como ciudadanos, y ese es un tema de los ciudadanos. 1, 2. El tema de movilidad, los temas de hábitat urbano, si bien es cierto, hay cosas muy positivas en estos temas, como el tema de que la gente se siente a gusto en su barrio, se siente a gusto en su pueblo, el pueblo es seguro o la ciudad es segura. Si lo comparamos con las otras ciudades que fueron evaluadas, aquí fue donde resultó una mejor percepción en esto. Hay temas como el tema de parques, zonas urbanas, zonas comunes de movilidad, donde se tiene que trabajar muy fuertemente, ¿cierto? Esos son temas que tenemos que mejorar si queremos tener mejores percepciones y si queremos realmente tener una ciudad, que se ajuste a las necesidades de la comunidad, ¿no? Eso es un tema muy importante en el cual tenemos que trabajar.
Con una interesante ponencia sobre auditoría forense, inició el 12º Congreso de Contaduría Pública. La exposición estuvo a cargo del contador forense de la Fiscalía General de la Nación, quien además es egresado de nuestra universidad. En esta seccional hablamos del doctor Said Humberto Cárdenas Hernández. En ese momento pues me desempeño como contador forense en la Fiscalía General de la Nación y gracias a mi formación como contador público y esa experiencia que he tenido, ese perfil que estoy experimentando, es que vengo a compartirle aquí a la universidad esta noche a todos los asistentes al 12º Congreso de Contaduría Pública para que la sociedad conozca un poco más de lo que puede hacer el contador público dentro del campo de acción que tiene. Bueno, el tema que traigo para hoy es un tema que para algunos puede ser nuevo. Estamos hablando de la auditoría forense. La auditoría forense es un campo que va enfocado hacia la investigación de fraudes dentro de las organizaciones privadas y públicas que hay dentro del país, y la intención es que hoy los empresarios de la región, los estudiantes, los colegas contadores, los profesionales de las otras carreras conozcan a qué tipos de fraudes están expuestos como empresarios, como empresas del Estado como tal. Y también para que los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública amplíen un poco más su visión sobre el campo de acción que pueden tener desde el área de la contaduría pública. Dentro de la contaduría forense hay diversos campos. El principal es la investigación de delitos financieros, de delitos que atentan también contra la administración pública, y creo que el papel más importante aquí del auditor forense, de la persona que se dedica a investigar esta clase de delitos, es el combatir el flagelo de la corrupción, combatir el flagelo del fraude, que es el que desangra a las organizaciones como tal, a las empresas. Porque cuando a mí me preguntan, ¿usted qué hace? Entonces yo digo, yo soy contador forense. Y lo primero que me dice la gente, ¿usted cuenta muertos? Entonces, realmente el tema forense no va enfocado hacia un muerto. El tema forense va enfocado hacia la parte delictual, hacia la parte de los delitos. Para entender el concepto de lo que es la auditoría forense, debemos segregar estas dos palabras. La auditoría ya es muy familiar para todos nosotros. La palabra auditoría es la rama o especialidad de la contabilidad que se encarga de la verificación, corrección de la información financiera y evalúa la gestión administrativa. Y la palabra forense viene del latín forensis, cuyo origen es el forum, que significa foro, plaza pública o de mercado. Actualmente es el sitio, se transforman estas plazas en lo que es el sitio en los tribunales y se oyen y se determinan las causas. Entonces, la auditoría forense va hacia la parte de lo que podemos hacer como auditores, enfocándolos hacia el descubrimiento e investigación de los delitos y poderlos llevar a una corte penal, laboral, civil, depende del tema que pretendamos investigar. Y para entender un poco más la definición de lo que es la auditoría forense, traigo a colación a los padres que yo puedo llamar de la auditoría forense en Colombia, que son el doctor Miguel Cano, el doctor Danilo Lugo, que son los autores del libro Auditoría Forense en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos. Ellos definen la auditoría forense inicialmente como una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. También hay una definición de un contador público argentino, Pablo Fudín, y él dice que la auditoría forense es la rama de la auditoría que se orienta a participar en la investigación de ilícitos. El auditor forense va más allá de la evidencia de auditoría y de seguridad razonable, evalúa e investiga al 100% centrándose en el hecho ilícito y en la mala fe de las personas. Entonces, entendemos que la auditoría forense es
la rama de la auditoría que nos lleva a investigar un delito al 100%, sin tomar muestreos, porque nos puede inducir en el error y poder llevar el caso con poco éxito o sin éxito. ¿Y por qué surge la auditoría forense? Este tipo de auditoría forense surge como una necesidad de algunos usuarios que requieren el trabajo de expertos para investigar un asunto, aplicando técnicas y procedimientos apropiados que permiten al experto emitir una conclusión que contribuya de manera independiente en proceso normalmente de carácter judicial. Y ustedes pueden observar acá que hay resaltadas unas palabras dentro de la importancia de la auditoría forense. Y si hablamos de los usuarios, ¿quiénes son los usuarios? Los usuarios es la comunidad en general. Si nosotros como profesionales no tenemos un enfoque social y ayudar a los que requieren de nuestros servicios, sea en el ámbito en que sea, no estamos haciendo nada como persona ni como profesional. Entonces, ¿nuestros usuarios quiénes son? Los dueños de las empresas privadas, los gobernantes, los administradores del gobierno, que requieren del trabajo de unos expertos. ¿De cuáles expertos? De nosotros como profesionales del área contable, de nosotros como profesionales encargados y que tenemos el conocimiento necesario para poderles ayudar a esclarecer precisamente los asuntos. ¿Y qué es un asunto? El asunto son los hechos o conductas punibles que se pueden llegar a cometer dentro de una organización privada o pública. Si hablamos de la empresa privada, la empresa privada se ve diariamente afectada por las malas actuaciones de sus funcionarios, de sus empleados, desde un nivel bajo, pasando por un nivel medio, llegando a un nivel alto, que llegan a desestabilizar la economía de la empresa. Y también el asunto relacionado con las empresas del sector público. Y este sí que es un flagelo grande para la sociedad, porque aquí es donde se ve reflejada la corrupción, ese flagelo que realmente está desangrando al país. ¿Y qué hace ese experto a través de investigar el asunto? Emite una conclusión, y esa conclusión no es más que un informe final de donde podemos llegar a mostrar el resultado de nuestras funciones como auditor forense de una manera independiente. ¿Y por qué independiente? Porque nosotros somos los encargados de llevar ese resultado de la investigación hacia una corte. ¿Y las cortes qué son? Un juzgado, un tribunal y las instancias judiciales que haya dentro del entorno judicial, valga la redundancia, para poder nosotros demostrar la comisión de un delito. En este 12º Congreso se tuvo la oportunidad de conocer la ponencia del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple, una propuesta del Gobierno Nacional que fue expuesta por el jefe de la Unidad Penal de la División Jurídica de la DIAN de Tunja, el doctor Carlos Alberto Vargas. La nueva forma de tributación que el legislador y el Gobierno Nacional nos ha traído, que se llama el simple. Entonces estoy muy agradado y muy agradecido con la universidad, con la comunidad de Socorro y de esta región de Santander para compartir esta nueva experiencia que nos trae el Gobierno Nacional. Espero que sea del agrado de todos y para bien de la región, para bien de la economía regional y para bien de la economía nacional. Principalmente el nuevo sistema de presentación de una obligación tributaria que el Gobierno Nacional, a través de la ley 1943, ha querido implementar el régimen simple de tributación que reemplaza lo que anteriormente conocíamos con la ley 1819 de el monotributo, un intento fallido del Gobierno Nacional de formalizar la economía, de generar empleo. Ahora lo intenta nuevamente a través del régimen simple de tributación, que es una forma integral de presentar unas declaraciones que congrega, entre otras, la renta, el IVA, el ICA, que es un impuesto de tipo territorial,
y este nuevo sistema pues va a ser un reto para la sociedad y sobre todo para la comunidad contable. La Universidad Libre se ha unido a este programa y es pionera en esta región para que aprendamos y que eso cale en la gente, que cale en la comunidad, y es un sistema optativo para poder presentar y formalizar la economía, que entre otras cosas tiene una nueva manera de hacer los aportes a seguridad social en lo que se refiere a la integralidad que es la salud y la pensión, de manera que los contadores ahora tienen mucho trabajo y sobre todo tratar de que este nuevo sistema de depuración cale entre la gente y que caiga entre la gente. No nos podemos hoy sustraer a estas nuevas formas de presentar las declaraciones. El Estado, a través de la Administración de Impuestos Nacionales, ha creado muchas facilidades para hacer estas nuevas formas de cumplir obligaciones formales, como por ejemplo la factura electrónica, o también como por ejemplo el hecho de que ahora todas las declaraciones ya se pueden presentar en forma virtual sin necesidad de hacer aquellas filas engorrosas en los bancos, de tal manera que quien no esté metido en este cuento de la virtualidad está out. Vamos a una breve pausa comercial. Dentro de minutos volvemos con una de las siguientes ponencias que se realizó dentro de la Universidad Libre Seccional Socorro en el 12º Congreso de Contaduría Pública. Universidad Libre Seccional Socorro acreditada en alta calidad, con programas de licenciaturas en español e inglés, ciencias naturales y educación ambiental, ingeniería ambiental, zootecnia, administración de empresas, contaduría pública y derecho. Beneficios de las líneas ICETEX. Informes 727-6500, extensión 3576. Síguenos en nuestras redes sociales. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad. Vigilada Mineducación. La Ley de Financiamiento, un nuevo proceso tributario del Estado, fue uno de los temas tratados en este evento de la universidad. El gerente de auditoría de RSMBG SAS nos presentó esta importante ponencia que todos los contribuyentes debemos conocer, con el fin de impulsar la formalidad y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Congreso pues muy gentilmente me ha invitado. Vamos a mirar la ley de financiamiento, que es la ley 1943 del 2018, que comienza a tener vigencia para este año 2019. La ley prácticamente lo que nos trae es una apertura hacia recoger más impuestos, porque el Estado pues tiene un déficit fiscal. La ley entonces hace unos cambios trascendentales en el sentido de las personas naturales, cómo van a tributar un poco más, y ha hecho que también las empresas también pues tributen un poco menos, pero ese déficit precisamente o esa variación se la trasladó a las personas naturales. La ley también abre espacios en diversos aspectos, como crea algunos beneficios, entre esos el beneficio de auditoría, crea algunos espacios para que los contribuyentes puedan hacer inversiones, y esas inversiones pues tienen un beneficio fiscal, como es el caso de todo lo que implica la economía naranja. Primero, que a los contribuyentes que debemos ser conscientes de que definitivamente esto está cambiando, de que el Estado cada vez está tomando medidas mucho más estrictas para que se tribute lo que tiene que ser. Debemos ya pues cambiar ese concepto de la evasión, de la elusión, porque cada vez incluyo la ley, inclusive la ley está penalizando cuando haya esos abusos en materia tributaria, y pues eso ya implica tema cárcel, y eso es delicado para un contribuyente. Y para los contadores públicos, para los colegas, con mayor razón tenemos que hacer cumplir la ley. Entonces, independientemente que el empresario quiera mirar formas que de pronto no son las más idóneas para poder bajar la tributación, sí es necesario hacerle entender que nos toca tributar, y que si vamos a tener costos, deducciones, que en verdad sí sean las que corresponden, porque el contador público también va a tener una responsabilidad. De hecho, también tenemos una responsabilidad penal cuando se abusa en materia tributaria. El artículo 869 del Estatuto habla de eso. Entonces ya, en este caso, para nosotros los contadores públicos es una responsabilidad mucho más grande que tenemos con los contribuyentes, pero sobre todo con el Estado, porque el Estado cree en nosotros. Entonces nos toca ser mucho más exigentes en la norma y hacerles entender a los contribuyentes, a los clientes, que definitivamente tenemos que jugar bien. Para poder hablar de la ley de financiamiento, pues yo traje a colación primero
algo que la ley de financiamiento precisamente salió y se dio, y es que tenemos un déficit fiscal, y ese déficit fiscal más o menos es de aproximadamente 25 billones de pesos. Prácticamente que la ley de financiamiento lo que nos quiere dar a entender es que nos va a poner, es decir, el Estado necesita recaudar más. Prácticamente eso es la ley de financiamiento. En este caso, por ejemplo, tenemos que para el 2019 el presupuesto de la nación es de 258.9 billones de pesos. Tuvo un aumento del 10.8% con respecto al presupuesto anterior. Claro, tenemos un desfase de esos 25 millones de pesos con la ley, más o menos lo que se piensa recoger aproximadamente, según lo que hay estadísticas de eso, serían aproximadamente 12 billones de pesos. Es decir, quedamos todavía en un déficit de la mitad más o menos, y eso pues hace que el Estado pues cada vez va a ser mucho más exigente, mucho más, digamos, va a efectuar mucho más control. De hecho va a haber más control impositivo, y la DIAN por eso está haciendo más esfuerzos para poder pues, digamos, en principio, primero recaudar lo que está pendiente de pagarse, porque hay una deuda muy grande por parte de los contribuyentes. Y segundo, pues entrar a inspeccionar, a verificar si la gente en verdad está tributando bien. Lo cierto es que con esta ley de financiamiento, incluso con la ley 1819 de 2016, tocó buena parte de eso, el tema penalizable hacia las personas, los contribuyentes, y a nosotros los contadores, si permitimos todo el concepto del abuso en materia tributaria que el 869 del Estatuto Tributario contempla, donde nos dice que si la DIAN detecta figuras, detecta en una declaración, por ejemplo, va a detectar que existen inconsistencias que las puede considerar como una inexactitud, eso puede, dependiendo de la cifra y del valor, nos podría conllevar a un tema penal incluso. Y de hecho también eso ya, esa responsabilidad también la van a tener los representantes legales. Digamos que yo voy a hacer una conclusión antes de empezar, o sea, yo concluyo al revés, yo hago todas las cosas al revés. Entonces vamos a concluir por ahora algo, y es lo siguiente, que con todas estas reformas que estamos teniendo últimamente, que de hecho Colombia está teniendo aproximadamente cada 2 años una reforma, eso nos está conllevando a que, por ejemplo, para el caso de nosotros los contadores públicos, y estamos en el Congreso de Contaduría Pública, y aquí creo que la gran mayoría lo somos, es concientizarnos de esa responsabilidad que tenemos para con la sociedad. Y eso hace que tenemos que conductar a los clientes. Claro, a nosotros aquí en la universidad nos enseñan la norma, el código de ética y todos los preceptos que debemos tener los contadores públicos. Pero cuando uno ya sale allá al ruedo, cuando uno ya sale a la realidad, se encuentra que, pues obviamente las personas quieren tributar lo menos que puedan, y pues eso hoy día ya no es posible. Hoy día ya no es posible porque las normas son ahora mucho más exigentes, las normas hacen que ahora, incluso el tema penal, como ya lo comenté, y entonces eso ya hace que nosotros como contadores públicos tenemos que pensar que pues ya se está jugando de otra manera. Entonces ahora nos está a jugar mucho más limpio de lo que hemos venido jugando, y pues a conductar a los clientes, a conductar a los contribuyentes de esta región para que pues hagamos las cosas como se tienen que hacer, porque definitivamente si nosotros permitimos y damos esa ventana o abrimos esa puerta, esa ventana, pues más adelante vamos a tener complicaciones, y las complicaciones hoy día están bastante fuertes para nosotros los contadores públicos. Simplemente como para recordar que el presupuesto es de 258.9 y que pues obviamente el Estado en muy buena parte de esos ingresos que necesita para poder ejecutar su presupuesto nacional, pues los hace a través, en muy buena parte, aproximadamente un 85%, a través de vía impuestos. Los impuestos pues obviamente forman parte de los ingresos corrientes del Estado, que están los tributarios y obviamente los impuestos. Pero al paso que vamos, yo creo que el Estado en unos años, si no nos conductamos, va a recoger más multas que impuestos. Entonces, por eso hay el mensaje, para que lo tengamos claro, en el buen sentido, en que tenemos que jugar limpio, pues, para que las cosas pues, no se nos vayan a complicar. La ley de financiamiento, y yo traigo aquí 3 diapositivas que resumen todo.
Por eso yo dije que comenzaba al revés. Pero bueno, vamos a mirarlo de esa manera. Yo traigo lo bueno, lo malo y lo feo de la ley. Entonces, tenemos lo bueno. Disminuye la tarifa de renta para las personas jurídicas. De hecho, pues eso vamos a mirarlo más adelante, pero pues esto es un abrebocas para que vayamos ya afianzándonos un poquito más en la ley. De hecho, eso hace, y lo dije antes, que al bajarle la tasa impositiva a las empresas, pues eso les da un alivio. Pero entonces el Estado, pues digamos que de tan bueno no dan tanto, dicen por ahí, entonces le quita esos puntos a las sociedades, pero se los coloca a las personas naturales. Entonces, lo que deja de recoger por acá, pues la persona natural tendrá que sufragarlo. Y entre eso, los accionistas. Luego vamos a mirar el tema de los dividendos. ¿Ok? Tenemos la eliminación progresiva de la renta presuntiva. Este es un tema que creo que todos lo reconocemos, el tema de la renta presuntiva, en donde a veces pues es agobiante el tema de la renta presuntiva a sociedades que tienen pérdidas, pero tienen que seguir pagando impuestos. Eso no es lógico, pero bueno, por fin, eso es lo bueno de la ley, digamos, estamos mirando lo bueno. Y eso hace que también oxigene un poco a las personas naturales, pero también oxigene sobre todo a las empresas, que son las que de pronto tienen más carga en ese aspecto, que así tengan una pérdida, les toca tributar. Damos por finalizada esta emisión de Magazine Mundo Empresarial. Los invitamos a que continúen con nosotros durante las siguientes semanas, donde les mostraremos las diferentes actividades que se realizó en la Universidad Libre Seccional Socorro en el 12º Congreso de Contaduría Pública. Hasta pronto.